Pues vamos a seguir y si yo empiezo la frase, no es lo mismo ser que estar, muy bien, ni es lo mismo estar que, ¿no? ¿Qué? Quedarse, ¿no? No es que yo sea muy fan de Alejandro Sanz, pero me parece que la canción va por ahí, es de Alejandro Sanz, ¿verdad? La canción no es lo mismo ser que estar. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a terminar, vamos a concluir con esto que realmente es un concepto muy importante. Vamos a leer ahora en Marcos capítulo 3 y los versículos del 1 al 6. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 3 y los versículos del 1 al 6. Aquí dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende la mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. El texto paralelo a este lo ha leído Osvaldo en la presidencia. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos a Jesús en la sinagoga, lo cual era muy habitual en él. Obviamente, como buen judío, él iba a la sinagoga todos los sábados y en ella también hemos visto que enseñaba porque él era reconocido como un maestro. Pero en este caso, la cuestión no es que él enseñaba, sino la cuestión es curar en sábado, hacer una sanidad. Jesús ya había hecho cosas en sábado. Anteriormente, justamente en la sinagoga, había un hombre endemoniado en el capítulo 1 y Jesús lo sana y es sábado. Luego, además, Jesús había sanado a la suegra de Pedro y también era sábado. Además, justamente en el pasaje anterior, están los discípulos y están arrancando espigas y lo hacen en sábado también. Y Jesús nunca, obviamente, se opone a ello. Así que los fariseos ya tienen algo en contra de Jesús en cuanto a trabajar en sábado. Pero tenemos que tienen algo, no tienen mucho tampoco. ¿Por qué? Porque al endemoniado que salió en el capítulo 1, eso lo podemos ver como una emergencia, porque él estaba molestando en la sinagoga, estaba actuando como una persona poseída y era una emergencia parar esta posesión. Y aunque la ley no permitía trabajar en sábado, sí permitía atender emergencias. Entonces, en el primer caso tampoco le podían decir mucho a Jesús, porque Jesús lo que había hecho era atender una emergencia. En el segundo caso, el caso de la curación de la suegra de Pedro, no fue algo público, sino que ocurrió en privado, en la casa de Pedro. Por tanto, ahí tampoco tenían mucho de qué acusarle. Y lo de recoger las espigas tampoco es que sea algo demasiado grave y que pudieran haber visto muchas personas. Era pasar por el campo y mientras estás pasando recoger las espigas. Así que los fariseos, los religiosos, sabían que Jesús no tenía reparos en actuar en sábado, pero tampoco tenían nada sustancial en su contra. Y vemos en el texto, hemos leído aquí en el versículo 2, que están a fin de poder acusarle. Y en el versículo 6 dicen que tomaron consejo
para destruirle. Y todo esto por actuar en sábado. No sé si os ha pasado, pero yo he pensado, ¿qué cuestión tan importante tienen los judíos con el sábado? ¿Por qué es que actúan de esta forma, dando tanta importancia al sábado? El sábado, como día de reposo, estaba establecido por Dios, así que hacen bien en darle importancia. Pero luego, además, hay otra cuestión, y es que los judíos eran la única nación, y repito, la única nación que tenía el sábado o un día entre semana, da igual el día, que tenían un día entre semana que fuera de descanso para todos. No solo para los terratenientes, no solo para los que tenían dinero y tenían sirvientes, sino que el día de reposo era para todos, para los grandes, para los pequeños, para los sirvientes e incluso para los animales. Ninguna otra nación tenía nada parecido. Los romanos descansaban, obviamente, pero los esclavos romanos no. Los griegos descansaban, obviamente, pero los esclavos griegos no. Los judíos eran los únicos que tenían esta norma y ni siquiera el rey podía decirle a alguien, oye, tú en sábado vas a trabajar, quebrantando así la ley de Dios. Así que esta era una seña de identidad importante para ellos. Y que alguien de su propia nación, es más, alguien que pretende ser un rabino, un maestro de su propia nación, se atreva a quebrantar esto, es algo que no les gustaba en este sentido, pero les gustaba en otro sentido. Y es que si Dios ha puesto el sábado para no trabajar y este hombre trabaja en sábado, entonces este hombre no viene de parte de Dios. Y les encantaba poder argumentar que Jesús no podía venir de parte de Dios. ¿Por qué? Porque trabaja en sábado. Aquí tenemos un caso que no es una emergencia, es un hombre que tiene una mano seca, nos dice el texto, también puede ser deformada. La cuestión es que tenía una mano inutilizada de una manera que se notaba, que era visible. No es que la tuviera como todos nosotros, simplemente no la podía usar, sino que tenía algo visible que se notaba que la mano estaba mal. Pero Jesús podía haber sanado a este hombre quizás el primer día de la semana, el domingo, que en aquel momento no era el día sagrado, el segundo día, el tercer día. Como sabéis, los judíos no tienen lunes, martes, miércoles, sino que ellos tienen primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, el día de preparación y el día de descanso. Podía haberlo hecho cualquier otro día, no corría peligro la vida de esta persona, pero él lo hace. ¿Por qué? Porque él, como Dios, sí sabe bien cuál es el sentido del sábado. Y en el texto que ha leído Osvaldo ha quedado claro que el sábado es un día para descansar, es un día de reposo, pero este reposo no puede impedir que hagamos el bien. Y para los judíos, este reposo incluía no hacer el bien. Estos fariseos sabían que Jesús iba a actuar, así que están allí para poder acusarle. Y Jesús hace justamente lo que ellos esperan. Él se entristece, vemos en el versículo 4, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? No se tiene que trabajar, pero si tienes que hacer el bien, hazlo. Es obvio. Pero Jesús se entristece por la dureza de sus corazones, porque ellos no están dispuestos a reconsiderar lo que creen
y esto es importante, ellos tienen una teología muy bien montada y no olvidemos que estamos hablando de la crème religiosamente hablando y en cuanto a conocimiento, ellos tienen una teología muy bien montada y no están dispuestos a que nadie cambie estos esquemas, ni siquiera Dios. Y este es el problema. Jesús demuestra con sus milagros que Él es Dios, porque Él hace lo que nadie puede hacer si no está Dios con Él. Pero ellos tienen los corazones endurecidos de manera que ni siquiera ante la evidencia van a reconocer que Jesús es Dios y que por tanto lo que Él dice proviene de Dios. Su objetivo no es estar abiertos a lo que Dios tiene que decirles. Su objetivo es proteger su posición, proteger su teología. Y ni siquiera Dios va a poder intervenir en ellos. Así que Jesús está desafiando a estos fariseos de forma abierta. Notemos que ni siquiera el hombre de la mano seca le ha pedido a Jesús que le sane. Lo hace Jesús por su propia iniciativa. Él no se lo ha pedido. De manera que el objetivo aquí, obviamente, es curar a este hombre, pero sobre todo está enfatizado en la enseñanza que tienen que recibir estos fariseos. Ellos tienen que aprender que está bien hacer el bien en los días de reposo. Y este hombre, con esta mano seca, era el ejemplo de ello. Jesús les sana, vemos que ellos ya están contentos en este sentido de decir, qué bien, ya tenemos algo para poder acusarle, y entonces ocurre algo que suele ocurrir siempre, y es que un enemigo común une a las personas. Porque vemos en el versículo 6 que salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Quiénes eran estos herodianos? Bueno, la misma palabra nos lo indica bastante bien. Eran los que apoyaban a Herodes, al rey Herodes. Estos, por tanto, eran un movimiento político, pero no eran un movimiento religioso. Y Herodes no está hablando aquí del Herodes cuando nació Jesús, ese murió pocos años después, sino que está hablando de esta dinastía de los Herodes, que había varios en el mismo momento, y estos eran títeres de los romanos. Los romanos habían escogido a Herodes para que reinara entre los judíos, y Herodes el Grande, por ejemplo, el que estaba cuando nació Jesús, ni siquiera era judío, era de Idumea, y por eso los judíos le tenían muchísima manía, porque estaban teniendo un rey que ni siquiera era judío. Así que como nación, los judíos detestaban a los Herodes, porque eran alguien que estaban puestos por los romanos eran la fuerza que les había invadido en aquel momento, eran alguien puesto por los romanos para controlar a los judíos. Así que tenemos a los herodianos, que están a favor de los romanos, y tenemos aquí a los fariseos, que son judíos convencidos. Y por tanto, no les gustan nada los herodianos, porque como judíos están en contra de la ocupación romana. Así que tenemos dos grupos opuestos, los projudíos, los fariseos, y los prorromanos, que son los herodianos. Pero aquí ocurre algo, y es que tienen un enemigo común a batir. Así que van a olvidar estas diferencias y se van a unir para destruir a Jesús, tal y como nos dice el versículo 6. Podemos aprender varias cuestiones de aquí, pero quiero hacer énfasis en una. Solemos leer sobre esta dureza de corazón de los fariseos y pensamos cómo pueden estar tan ciegos de no ver la evidencia que tienen adelante. Ahora yo me pregunto si nosotros no podemos tener también
dureza en nuestros corazones y tener una teología muy bien montada, tener unos conceptos muy bien asentados en la mente. Y muchas veces ni siquiera Dios va a cambiar estos conceptos, porque estamos convencidos de ello. Así que pidamos a Dios que no sigamos como estos fariseos. Debemos estudiar la Biblia, debemos estudiar teología y debemos de tener conceptos teológicos, pero cuidado, Dios es Dios y Él es quien dice cómo son las cosas. Y no hagamos que nuestros conceptos de lo que Él es, de lo que Él debe de ser, nos cieguen a quien es en realidad. Versículos del 7 al 12. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista una barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Aquí tenemos a Jesús en el mar de Galilea, lo tenemos en su zona, vemos que está con unos discípulos, no podemos pensar que estos son los 12 discípulos, de hecho ese es el texto que vendrá a continuación, sino que son buena parte de sus seguidores. Y la gente ha escuchado que Jesús sana, que Él tiene poder para sanar, y entonces están yendo a Él no solo judíos, sino que están yendo a Él también gentiles que no son judíos. Vemos como nos dice que viene gente de Tiro y de Sidón, que estaban cerca en el mar, pero eran ciudades fenicias. Gente de Idumea, de donde era Herodes, que tampoco son judíos, eso está al sur de Judá. Así que las personas escuchan sobre Jesús, saben que Él tiene poder y van a Él, cosa que molesta a los religiosos. Claro, si la gente cuando toca a Jesús es sanada, ¿qué es lo que pretenden los enfermos? Tocarle. Es lógico. No quieren solo escucharle, sino que quieren tocarle, porque son sanados. Y si quieren tocarle, al final se van agolpando, y Jesús tiene que ir retrocediendo. Y Jesús sabe esto y entonces le dice a sus discípulos, probablemente estos sean Juan y Santiago o Andrés y Simón, que eran los discípulos que ya tenía y eran pescadores, y les dice, mira, tened preparada la barca por si tengo que subir a la barca. No nos dice el texto que él llegara a subir a la barca, pero si la gente va intentando acercarse a él para tocarle, para ser sanado, lo lógico es que al final tendrá que subirse a la barca para poder predicar, porque la gente no le deja de tanto acercarse a él. Así que Jesús está ahí, las personas son sanadas, incluso los no judíos reconocen su autoridad. Y pasa también lo que ocurre con los endemoniados, y es que se rinden ante la autoridad de Jesús. Los demonios salen y Él les dice a los demonios, no prediquéis. Los demonios saben que Él es el Hijo de Dios y lo dicen, pero Él les dice que no lo digan. Es curioso esto, ¿verdad? Aunque tiene mucho sentido. Porque los mismos demonios le están haciendo propaganda. Bueno, pues que la hagan. Pero Jesús con esto está reconociendo que Él no quiere que cualquiera hable de Él. No tienen que ser personas perfectas, por supuesto. Pero publicidad de los demonios, no.
veremos de quién quiere publicidad Dios. Pero de los demonios no la quiere. ¿Qué podemos aprender para nosotros de este texto? Una cuestión es que ya vemos que los no judíos étnicamente también están siendo beneficiados por el ministerio de Jesús. Jesús ha ido a su pueblo, obviamente, pero ya queda claro aquí que su objetivo no es únicamente su pueblo, sino que su objetivo excede a los judíos. Y por eso estamos aquí hoy, porque su objetivo excede a los judíos. Pero en segundo lugar, algo más importante, y es que aquí vemos a una multitud que se ha acercado para obtener algo de Jesús, sanidad física o sanidad en cuanto a los demonios. Y se sanan, pero muchos de ellos después no le siguen. Es más, muchos de ellos después llegan a ser hostiles a Jesús. Ellos se han acercado a Jesús, han obtenido un beneficio de Jesús, pero no han obtenido lo que realmente Jesús venía a ofrecer, que es la salvación eterna. Ellos no se dan cuenta de que el hecho de la sanidad que Él es capaz de dar no es lo realmente importante, sino que esto es una señal que apunta a la sanidad definitiva que Él puede dar, que es la sanidad eterna, la sanidad de nuestros pecados. La sanidad física no es más que una señal para que lleguemos a beneficiarnos de la sanidad realmente importante, que es la sanidad de nuestros pecados. ¿Jesús sanó a todos los enfermos de la época? No. ¿Jesús ofreció salvación a todas las personas de la época? Sí. Esto es lo que Él realmente venía a ofrecer, y las sanidades físicas están muy bien como una señal de que Él tiene autoridad para ofrecer la sanidad definitiva, que es la sanidad del pecado, y darnos la paz con Dios. Pero quedarse con la señal sin ir al final de lo que Jesús puede dar es tremendamente triste. Eso es como estar dirigiéndose a Barcelona y quedarse en el cartel que pone Barcelona sin llegar a Barcelona. Porque ya tienes ahí el cartel que te indica Barcelona. Estas sanidades físicas no son más que una señal. No son más que algo que nos indica a dónde quiere llegar Jesús. ¿Quién es Jesús? Y es lo que Marcos quiere hacer aquí, demostrarnos la autoridad de Jesús para darnos lo que realmente es importante, que es la paz con Dios. ¿Cuántas veces hemos podido ver, e incluso nos ha podido pasar a nosotros, el hecho de acercarnos a Jesús por una necesidad, una enfermedad, una necesidad emocional, una necesidad familiar? Y Jesús actúa y sana. Y una vez ha ocurrido esto y tenemos lo que queríamos, adiós, porque ya tengo lo que quiero. Es triste observar esto, pero se observa. Tenemos que darnos cuenta que lo que Jesús nos da es una señal para que aprovechemos de Él lo mejor que puede darnos, que es la sanidad eterna. Estas personas que estaban aquí enfermas y se sanaron, probablemente en otro momento de su vida volvieron a estar enfermas y murieron. ¿Y de qué les ha servido esa sanidad? ¿De unos años? Bienvenido sea.
por supuesto. Pero ¿qué es lo que vamos a buscar de Jesús? ¿Unos años para estar bien? ¿O una eternidad en paz con el Creador? Porque conseguir la sanidad física a Jesús no le cuesta nada. Con su autoridad lo logra. Conseguir nuestra salvación le costó la muerte. Imaginémonos si hay diferencia entre una cosa y la otra. No vayamos a Jesús únicamente por lo que nos puede dar en esta vida y aprovechemos lo que nos puede dar. El salmista dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Pero entendamos que lo que nos da son señales para que le sigamos eternamente. Última parte del texto de hoy. Después, versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Aquí tenemos la elección de los 12 apóstoles. Ahora Jesús deja el mar y se va a la montaña. Y le siguen. Y yo no sé, supongo que habéis estado atentos en predicaciones anteriores, pero vimos cómo Jesús ya había llamado a unos discípulos, ¿verdad? Vimos cómo Jesús llamó a Leví, a Mateo, que era cobrador de impuestos. Vimos cómo Jesús llamó a Andrés y a Simón Pedro, pescadores, y vimos cómo Jesús llamó a Juan y a su hermano Jacobo. Si contamos estos, son 5, pero Jesús tiene 12, así que todavía le faltaban 7 por escoger. Y son los que está escogiendo aquí. Hay un grupo de seguidores y de entre ellos están los 5 que ya había escogido y ahora Jesús escoge a los otros para que en total sean 12. Así que aquí Jesús ya tiene a los 12 discípulos que le van a acompañar. Estos 12 discípulos de los que acabamos de leer, la gran mayoría, de hecho solo 5, se nombran en cuanto a acciones que hacen. El resto, 7, solo están aquí, en este texto. No salen más veces en el Evangelio de Marcos, pero están aquí, como hombres que siguieron de verdad a Dios. Y concretamente en este Evangelio, aunque en todos se narra lo mismo, obviamente, pero cada uno tiene su énfasis, concretamente en este Evangelio los discípulos no son un grupo de personas que queden especialmente bien, sino que quedan retratados como personas tercas, como personas a las que les cuesta entender. Y Jesús les tiene que decir más de una vez, ¿no entendéis? ¿No entendéis lo que estoy diciendo? Pero no solo son personas tercas, sino que además quedan descritas también como personas de poca fe. Cuando están en la barca con Jesús y están pensando que se van a hundir, Jesús les tiene que reprender otra vez y les dice, hombres de poca fe. Pero no solo esto, sino que además abandonan a Jesús cuando Jesús es arrestado. Incluso Pedro llega a negarle.
Así que son personas a las cuales les cuesta entender, son personas de poca fe, son personas que abandonan a Jesús en momentos clave, pero son personas que van a seguirle de por vida. No quedan especialmente bien retratados, pero sí tenemos sus nombres aquí para que sepamos que cuando estaremos en el cielo, ahí estarán ellos, como hombres no perfectos, pero sí que le siguieron. ¿Qué aplicación encontramos para nosotros de este texto? Y aquí es donde viene Alejandro Sanz. Dice el versículo 14, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Este es el orden. Estos 12 hombres, sencillos, tenían la misión de cambiar el mundo y lo consiguieron. ¿Y cómo lo consiguieron? Siguiendo este versículo, estando primero con Jesús, estando de verdad con Jesús, no yendo a visitarle de vez en cuando, no hacerle una visita semanal, sino viviendo con él. No es lo mismo ser que estar. Ellos estaban, ellos vivían, ellos dormían, ellos comían, ellos observaban a Jesús siempre y después, y solo después de haber estado con Jesús, debían ir a predicar. Ese es el orden. Estar con Jesús y después predicar de Jesús. Y este orden no ha cambiado a día de hoy. ¿Estás con Jesús? No estoy hablando de el ratito del domingo por la mañana. Estos hombres estaban con Jesús siempre. ¿Estás con Jesús? ¿Estoy con Jesús? Es curioso también el orden del Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a aprender teología. Bien. Y nos encontramos con Mateo. Y aprendemos de Jesús en el Evangelio de Mateo. Muy bien, ahora ya conocemos a Jesús. Vayamos a por un tratado teológico como Romanos, Gálatas o Efesios. No. Otra vez estate con Jesús. Y tienes a Marcos. Bien, ya he leído 2 veces sobre Jesús. Vayamos a por substancia teológica. No. Tienes a Lucas. Otra vez con Jesús. Bueno, ya he leído 3 veces sobre Jesús. Vayamos ahora a la teología. No. Tienes a Juan. Lo importante para poder predicar es estar con Jesús. No es estar con doctrinas teológicas, y me encanta la teología. Lo importante es estar con Jesús. Y después podemos predicar. ¿Estamos con Él? No estoy preguntando si sabemos de Él. Había muchos que sabían de Jesús porque habían escuchado de Jesús. Pero hay una diferencia muy clara entre los que están con Jesús y los que escuchan de Jesús. ¿Estamos con Jesús? Primera pregunta. Segunda pregunta. Si hemos respondido que sí a la primera, ¿predicamos? ¿Predicas? ¿Predico? Qué lástima hubiera sido que estos 12 hombres hubieran estado con Jesús 3 años y se hubieran quedado las enseñanzas de Jesús para ellos.
Los millones y millones y millones de personas en el mundo que han tenido esperanza en sus vidas, que ahora están en la eternidad con Jesús, no hubiera podido ser posible si estos hombres solo hubieran estado con Jesús. Pero ellos no solo estuvieron, sino que ellos predicaron de Jesús. Lo que ellos tenían, debían transmitirlo. ¿Predicamos de Jesús? Y no estoy hablando únicamente de nuestra familia. Entiendo que a nuestros familiares les predicamos. Pero el ministerio de ellos no se dedicó únicamente a sus familiares, que también, sino que se dedicó a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Predicamos de Él? Porque igual que Jesús escogió a estos 12, también te ha escogido a ti y a mí si hemos creído para salvación. Y lo que Dios pide no es distinto. No pide personas perfectas, no quiere que tú y yo seamos perfectos, ellos no lo fueron, pero sí quiere que estemos y que prediquemos. ¿Cumplimos esto? Y para terminar, tercera aplicación. Ahora giremos la tortilla un poquito. Hemos hablado en primer lugar de estar con Jesús y de predicar de Él. Ambas cosas son exigencias. Ahora vamos a ver, vamos a ponernos en el lugar de Jesús y vamos a pensar qué aprenden los que están con nosotros. ¿Por qué? Estas personas estaban con Jesús y aprendieron de Él. Jesús les enseñó cómo debían orar. Podemos recordar el Sermón del Monte en el Padre Nuestro. Pero Jesús no solo les enseñó cómo debían orar, sino que ellos veían cómo Jesús se levantaba de mañana y oraba. Cómo se pasaba horas y horas orando al Padre. Así que Jesús no hablaba de orar únicamente, sino que los que estaban con Él veían que Él oraba. Jesús no solo habló de hacer el bien a todas las personas, sino que ellos vieron, estando con Él, que Jesús hacía el bien a todas las personas. No lo escucharon únicamente, sino que lo vieron. Y como lo vieron, lo reprodujeron después. Y vemos a los discípulos ocupados en las personas pobres de Jerusalén. Jesús no solo habló de que el que está arriba debe servir en lugar de ser servido, sino que Él les limpió los pies y les servía. ¿Y qué hicieron después estos discípulos? Pues los vemos en el capítulo 6 de Hechos, que no dan abasto sirviendo a las mesas y por ello tienen que escoger a personas que lo hagan. Porque escucharon de Jesús, vieron a Jesús y reprodujeron lo que Jesús hizo. ¿Qué reproducen, qué reproducirán los que están con nosotros? ¿Qué van a reproducir? Si yo, como familia, me tomo con relativa ligereza las cuestiones de la Iglesia, ¿qué van a reproducir los que están a mi alrededor? Mis hijos, mi cónyuge, mis familiares, ¿qué van a reproducir?
si como familia nos levantamos cada día y en el momento que podamos tenemos un momento para estar con Dios y es un momento innegociable. Y estamos todos los que debemos estar ahí como familia. Los domingos estamos en la iglesia y estamos comprometidos con lo que Dios quiere. ¿Qué van a reproducir los que están en nuestra familia? Probablemente lo mismo. Si hablamos de las cosas de Dios, pero después, hay cierta relajación, ir al culto cuando nos vaya bien. No estoy hablando de enfermedades y cosas que nos impiden de verdad venir los domingos. Obviamente, Dios sabe todas las cosas y sabe que hay veces que no podemos venir. Y hace poco, como sabéis, yo le dije a Daniela, no vengas porque no podía venir, porque estaba totalmente enferma. No me pongo en esto, obviamente, entendedme. Pero a veces, quizás, venir los domingos, si nos va bien sí, si no, no tanto. Y repito, sé que hay cuestiones que lo justifican. ¿Qué van a reproducir los que están conmigo? A veces nos podemos preguntar, ¿cómo es que esta persona es tan comprometida y esta otra persona es tan poco comprometida? Normalmente la respuesta suele estar en mira su familia. Mira dónde ha vivido. Mira lo que ha vivido en su hogar. Porque el ejemplo que nos está dejando aquí Jesús es estar con Él y predicar. Y estar con Él significó para ellos reproducir lo que habían visto en Jesús. ¿Qué reproducen los que están con nosotros? Alguien dijo una vez, no quiero escuchar una predicación, quiero verla. Porque nuestros actos hablan más fuerte que nuestras palabras. Y lo que vieron los discípulos de Jesús, en Jesús, estando con Él, fueron actos y palabras que iban unidas a esos actos. Pues que Dios nos ayude, Dios nos guíe a vivir una vida congruente, no perfecta como estos discípulos, pero sí congruente. Que los que están con nosotros puedan decir, aprendí de la fidelidad a Dios. Porque no solo hablaba de Dios, sino que cuando estuve con Él, Él estaba con Cristo. Que Él nos bendiga.